Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos vean. Es un gusto para mí presentar en este programa al doctor Miguel Antonio Bernal, un luchador incansable por la democracia, por la verdad y la libertad, una persona que ha puesto su vida en riesgo, que ha sido víctima de agresiones incluso físicas por parte de la mal llamada dictadura blanda en Panamá, que de eso me gustaría hacer otro programa, y desmitificar algunas ideas equivocadas que incluso yo tenía en cuanto a la dictadura. El doctor Bernal es una persona ampliamente conocida en Panamá. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos en Francia, doctor honoris causa de la Universidad de Leeds de Pensilvania. Ha sido abogado litigante. Es titular de la facultad, profesor titular, catedrático titular de la Facultad de Panamá en las materias de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. También ha sido corresponsal en Panamá de las revistas Visión y Progreso. El doctor Bernal tiene una amplia variedad de escritos en los periódicos nacionales de reconocida trayectoria, además de muchos libros. Fue miembro y presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, académico y miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Ha sido becario de las Naciones Unidas de Francia e Israel. Es miembro de la Academia Internacional de Ciencias Políticas, del Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York, de la Asociación de, mi francés es malo, de Tudés Politics de Burdeos, de Amnistía Internacional, de la Asociación Fulbright, de la Federación de Alianza Francesa de Panamá, columnista semanal del diario El Siglo. Combatió frontalmente al régimen militar panameño, por lo cual fue perseguido y exiliado. Es un reconocido político, activista y ha sido partícipe en diversas elecciones en Panamá. Sin más por el momento, sin otro, puedo seguir y extenderme mucho más porque el doctor tiene un currículum inmenso. Le doy la bienvenida a doctor Bernal, una persona a quien tengo el gusto de conocer y tratar hace un par de años. Un placer, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, Luis. Placer poder estar con usted para compartir algunas ideas, conceptos y posiciones frente al acontecer. El doctor Bernal se ha recuperado, fue víctima del COVID, pero gracias a Dios lo tenemos ya con salud. Adicionalmente, él tiene un programa muy bueno por la exitosa a las 2 de la tarde de lunes a viernes. Lo que pasa es que como ha cambiado de emisora, por eso estaba recordándome la anterior. Yo cuando puedo lo escucho y también lo transmite por Instagram y por Facebook. Doctor, en Panamá tenemos una situación política muy álgida y muy revuelta, como decimos en buen panameño. Actualmente hay un tema que usted domina, porque usted es doctor en Derecho y un constitucionalista muy reconocido, uno de los pocos que hay en Panamá. ¿Qué es la constituyente? ¿Para qué nos serviría? ¿Y qué es lo que mal llaman la paralela, por favor, doctor? La constituyente es, ante todo, un proceso que a lo largo de más de 2 siglos ha ido evolucionando desde que el abad de Sieyès en Francia planteó la necesidad de que con la participación del pueblo se elaborase la constitución que habría de regir a la sociedad de aquellos días. La historia de la doctrina y la teoría de la constituyente ha ido progresando, mejorando en casi todos los países del mundo al momento de la independencia o al momento de cambios sociales y hasta en momentos de golpes de Estado se han producido constituyentes, cada una de ellas de acuerdo a las particularidades propias de la sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, la constituyente que se desarrolló en España después de la caída de Francisco Franco en el 75 y que dio origen a la Constitución del 78 en España, a el proceso constituyente que se dio, el último de ellos en América Latina, en la República de Bolivia hace escasamente unos años atrás. Entonces, una constituyente es un medio, no es un fin, es un medio de participación ciudadana para decir qué país quiere, con qué instituciones, con qué procedimientos, es decir, cuáles son los deseos, la voluntad de todos los sectores que integran la sociedad, porque una constitución, para que sea constitución, tiene que ser de todos, para todos y con la participación de todos, sin excepción. Una constituyente no puede ser excluyente, una constituyente no puede ser monopolio ni de un grupo, ni de un partido político, ni de un sector de la sociedad, puesto que la constituyente lo que busca es poder
alcanzar, diríamos nosotros, una nueva constitución, sí, pero junto con la nueva constitución, ¿cuáles van a ser las instituciones que se van a regir en el país? Y en el caso nuestro, cuando planteamos la necesidad de una constituyente desde hace décadas, la planteamos en base, primero, había una dictadura militar, cuando empezamos a luchar por una constituyente. Luego de la invasión, los regímenes que se han sucedido son todos hijos de la partidocracia y los partidos políticos en Panamá son todos enemigos de una constituyente porque todos consideran que no hay cabida para una nueva constitución. Es decir, hoy por hoy, todos los partidos políticos que rigen en el país se han vuelto devotos de la constitución que fue impuesta por la dictadura militar en 1972, es decir, pronto hará 50 años, y se niegan a encaminarse en un cambio de constitución que conllevaría también la modernización de la estructura del Estado panameño. Entonces, hoy por hoy, una Asamblea Nacional Constituyente, que es el primer paso dentro de un proceso constituyente, primer paso institucional, que debe ser debidamente electa, de verdaderamente representativa y participativa, es rechazada por los partidos políticos y por los sectores, diríamos nosotros, de la plutocracia panameña. Es decir, los sectores pudientes, los más pudientes, no quieren una constitución nueva y ahora se arropan con la constitución militarista que antes decían desestimar o adversar. Excelente su explicación, profesor. Mi pregunta es la siguiente. Por lo que he estudiado y lo he escuchado, esa constitución fue hecha a medida para otorgarle un poder total y control total del país a través de esta constituyente al régimen militar. Mi pregunta es, incluso me llama la atención que actualmente partidos que eran opositores están llamando a algo llamado que ellos consideran constituyente paralela y están diciendo a la gente que firme. Incluso el Colegio de Abogados está llamando a esta denominada paralela para que firmen, pero no veo como tal una constituyente originaria. Lo que usted en sus charlas ha explicado, yo que tengo el gusto de leerlo, conocerlo y estar en sus charlas y seguirlo en su programa de radio o su entrevista en televisión, veo que no es lo mismo la denominada paralela que una constituyente originaria. ¿Podría explicarnos a qué le llaman ellos paralela y cuál sería la diferencia? Sí, en primera instancia debo recordar que Panamá tenía una constitución que era la Constitución de 1946, que fue el producto de una asamblea constituyente que en 1945 fue electa democráticamente y que debatió y aprobó y promulgó una nueva constitución que duró hasta el 11 de octubre del 68, cuando se produjo el golpe de Estado militar que abolió la constitución del 46. 4 años después, bajo el monopolio absoluto de las fuerzas militares, impusieron lo que se conoce como la Constitución del 72, una constitución autocrática, autoritaria, antidemocrática y que otorgaba, cosa que no se había visto nunca en ningún país del mundo, otorgaba con nombre y apellido todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y demás a la persona del señor Omar Torrijos Herrera. Esa constitución, de acuerdo a constitucionalistas panameños como Quintero y Pedrechi, respondía al interés que tenía el gobierno de Washington de poder contar con un cierto grado de legitimidad para negociar los tratados del canal con la dictadura. Entonces le exigieron que promulgasen una constitución. En 1978, una vez firmados los tratados, esa constitución fue modificada, constitución que contenía en su versión original el artículo 2 que decía que los órganos del Estado tenían que trabajar en armónica colaboración entre sí y con la fuerza pública. Es decir, ellos elevaron a la fuerza pública al rango de órgano del Estado, algo tampoco jamás visto en ningún país del mundo y que barrió con la teoría de Montesquieu sobre la separación de poder. Esa constitución fue reformada nuevamente en el 83 por la dictadura militar, fue nuevamente reformada en el 93-94 y fue reformada también en el 2004, pero siempre de espalda a la población.
La población no ha tenido la menor participación. En el 2004, a raíz de que en el 2003 había habido una ola de ciudadanos exigiendo la necesidad de una nueva constitución a través de una constituyente, y estuvimos los ciudadanos exigiendo que en las elecciones del 2004 se estableciese una quinta papeleta para que se le preguntase al pueblo si quería o no una nueva constitución, como ocurrió, por ejemplo, en en Colombia en 1991, como ocurrió en Ecuador después, más recientemente. Entonces, los partidos políticos, cuando vieron ese clamor de una constituyente que iba creciendo, decidieron introducir unas reformas a la Constitución que se conocen como el Pacto Mami, Martín-Mireya. El gobierno de Mireya se iba, el gobierno de Martín entraba, entonces la Asamblea, bajo el gobierno de Mireya, aprobó en primer debate las reformas y la Asamblea de Martín, que entraba, aprobó en segundo debate las reformas tal como lo impuso en la Constitución militarista el artículo que ahora tiene el número 313, que establece que por esa vía se puede reformar la Constitución. Se fue allí donde el Partido Panameñista, en combinación con el PRD, Partido Panameñista representado por José Blandón Figueroa, y el Partido PRD representado por Jerry Wilson, ambos diputados, fue que introdujeron este artículo 314, que habla de la convocatoria de una constituyente paralela, que puede ser convocada por el Ejecutivo, el Legislativo o por los ciudadanos, siempre y cuando colecten el 20% de las firmas de acuerdo al último padrón electoral. Pero ¿qué pasa? Que la paralela no es una constituyente. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Aquí en Panamá se habla ahora de originaria porque para hacer la diferencia con eso que ellos han llamado constituyente paralela, que eso no existe en ningún país del mundo, ni en la teoría, ni en la doctrina, ni en la historia del poder constituyente. Lo que es verdaderamente originario es el poder constituyente originario, es decir, el que crea constitución, y ese poder lo tenemos todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, como soberanos, porque ya no estamos en la época de las monarquías, que el monarca era el soberano, ni estamos en la época en que la soberanía del ciudadano no era tomada en cuenta. La evolución que le señalaba que ha tenido el mundo ha llevado a que hoy en día se tiene mayor consideración, respeto, y se le da más participación a lo que se conoce como el poder ciudadano. Poder ciudadano que en última instancia y en primera instancia también es el que le da poder a los otros órganos del Estado. El legislativo, el ejecutivo, el judicial heredan su poder del ciudadano que va y vota, del ciudadano que va y elige, ¿verdad?, a los distintos representantes de esos órganos del Estado, que a su vez, de acuerdo con las constituciones de cada país, pueden elegir a determinados funcionarios. En Panamá, como tenemos una constitución impuesta que está ya desbordada, desfasada, deformada, degenerada, para no hablar de cuántas veces es violada cotidianamente por las propias autoridades, no quieren permitir que los panameños nos demos una nueva constitución por el riesgo que para ellos significa el que una participación ciudadana les reduzca o les elimine las cuotas de poder que la partidocracia y la plutocracia han logrado imponer en este país, y que es la que les permite hacer toda una serie de actos lesivos a los intereses de las grandes mayorías, a los intereses de la principal riqueza que tiene toda sociedad, que es su población. Y hoy por hoy entonces tenemos un gobierno que, al igual que los que lo precedieron, solo que peor que los anteriores, se ha dedicado a saquear las arcas del Estado, y ahora están jugando con la voluntad del pueblo panameño, que requiere un cambio. Entonces los señores de la paralela, que a lo largo de estos últimos 16 años no se habían interesado en la misma, ni habían abogado por ella, ni habían planteado la necesidad de ella, ahora se han coaligado, es decir, los partidos, la partidocracia se ha coaligado y se han hecho una unión que yo califico de electorera, porque ellos en realidad lo que tienen son intereses electorales para el 24. Ellos no tienen ningún interés en que la Constitución
cambio, que la Constitución sea una nueva, sino de reformar. Y la reforma no significa cambiar. Reformar significa que usted mantiene la esencia de lo que está reformando. Entonces ellos se han unido para recoger firmas sobre pretexto de que ellos quieren una paralela y están confundiendo a la población, están engañando a la población de manera premeditada, haciéndole creer a la población que su planteamiento es hacia un cambio constitucional y hacia una nueva constitución cuando no es así. Entonces, la paralela no es constituyente y no puede ser constituyente en primer lugar porque si nosotros estamos con una constitución impuesta y a esa constitución impuesta usted le introduce una cláusula de reforma cuando desde el punto de vista de la teoría y la doctrina constitucional una reforma no puede entrar a reformar la cláusula de reforma. Eso es totalmente contrario a la lógica jurídica y a la racionalidad y que debe acompañar a todo acto constitucional, porque la Constitución es la ley máxima, fundamental, por eso se habla de la Carta Magna. La Constitución no es cualquier ley, como estos señores aquí en Panamá quieren hacer creer. La Constitución es la ley de leyes y la Constitución debe ser la matriz de todas las otras leyes y ninguna ley, decreto, reglamento, estatuto, resolución puede estar por encima de la Constitución, como ocurre aquí en Panamá ahora, en que no solamente las autoridades se recrean en violar la Constitución, sino que también cualquier funcionario te pisotea la Constitución a través de un reglamento, una resolución, como lo vemos cada vez en los municipios o la propia asamblea aprobando leyes que son anticonstitucionales, de esta misma Constitución impuesta. O sea que ni la Constitución impuesta que ellos han convertido en un tótem respetan. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que a través de una mal llamada constituyente paralela ellos van a poder ofrecer un cambio que el país requiere con urgencia? Hoy por hoy no se puede hacer una nueva constitución y no se puede llevar a cabo un proceso constituyente si no es con la participación de la ciudadanía. Antes, cuando surgió la doctrina con Sieyès, se hablaba de la participación del pueblo. Hoy en día, la modernización misma de las sociedades nos lleva a hablar de la participación ciudadana porque el concepto pueblo ha sido tan manoseado, tan manipulado, tan desviado y lo han vuelto sobre todo las corrientes populistas y neopopulistas, los oportunistas, los demagogos, hablan siempre del pueblo para después olvidarse del pueblo, darle la espalda al pueblo y no permitir la participación. Entonces, por eso hablamos de ciudadanos, entendiendo por ciudadanos aquellas personas que dentro de una sociedad no se contentan de vivir en ella, sino que participan para que esa sociedad mejore, para que esa sociedad progrese. Y en el caso nuestro de Panamá, en mi opinión personal, este es un país que merece estar en la cresta de la ola y nos tienen revolcándonos en la miasma de la putrefacción con toda una serie de medidas que son contrarias hasta a la propia razón. ¿Por qué? Porque el poder político se ha corrompido a tal grado, ¿verdad?, que tiene un comportamiento irracional y los ciudadanos no tenemos los controles necesarios administrativos, fiscales, políticos, financieros, éticos y demás para controlar el ejercicio irracional del poder político. Entonces, uno de los propósitos de una constituyente, ¿verdad?, es casualmente crear esos mecanismos de control, establecerlos en el contrato social que surja, que llamaríamos nueva constitución, que tiene que ser con la participación de todos para que después sea obedecida por todos, porque una constitución no es cualquier ley. Sin embargo, estos señores están, como le decía, en un propósito de confusión y de engaño a la población. Entonces, le presentan un papel y le dicen, fírmame aquí. Pero usted no sabe para qué está firmando. Dice, no, está firmando por una constituyente, pues ya no se atreven a decir paralela. Entonces, pero cuando la gente pregunta, bueno, ¿y cómo se van a escoger esos constituyentes? Dice, no, eso después lo veremos. ¿Y quiénes van a poder ser constituyentes? Dice, no, eso no lo preguntes ahora. Entonces, ahí hay engaño, porque si hay algo que debe acompañar
a un proceso constituyente que tiene que ser absolutamente transparente. Las reglas del juego tienen que ser conocidas previamente y tienen que ser el resultado de un acuerdo político entre los ciudadanos como se hizo en el 45. Nosotros no tenemos que salir a buscar modelos de constituyente a Chile o a Colombia o a Perú o a España o a Guatemala. No, si nosotros tuvimos un proceso en el 45, que lo único que tenemos que hacer es conocerlo, estudiarlo y mejorarlo, porque también tuvo sus errores porque eran humanos las personas que allí estaban, pero le dieron a Panamá, a criterio de constitucionalistas nacionales e internacionales, una de las constituciones que en aquel entonces fue considerada de las más progresistas, por no decir la más progresista de América Latina, una constitución que se inspiró en los procesos que habían vivido otras sociedades, se inspiró, no copió la constitución del 46, que fue el resultado de un anteproyecto que presentaron los distinguidos compatriotas Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote, Eduardo Chiari, entre otros, y que fue discutido durante meses en la Asamblea Constituyente, que fue electa para ese propósito, porque la Asamblea Constituyente se elige exclusivamente para debatir y aprobar el contenido de una nueva constitución. Finalizado esa tarea, para su casa. Y nosotros desde hace ya mucho tiempo atrás hemos propuesto la necesidad de una serie de requisitos o prerequisitos que tienen que ser aceptados al momento de hacer la constituyente para que la gente se vaya familiarizando, y en un folleto que se llama ¿Qué es una asamblea constituyente?, que editamos por primera vez en 1992, cuando el gobierno de Endara quiso imponer unas reformas a la constitución militarista que no democratizaban el poder. Entonces planteé en aquella época la necesidad de lo que hoy llamo una tercera papeleta, porque le preguntaban al pueblo en aquel entonces si quería las reformas o no. Y yo planteaba con otros conciudadanos que por qué no metían una tercera papeleta para que la gente dijese si quería o no quería constituyente. Entonces elaboré este estudio, que son 100 preguntas y 100 respuestas que he ido actualizando en la medida en que han ido apareciendo nuevas reformas a la Constitución, en el 93, luego en el 2004, y ahí contesto las principales preguntas que la gente se formula sobre qué es una constituyente, para qué sirve, cómo se elige, quiénes pueden ser constituyentes, etcétera, porque creo que concordaremos que sería una falacia decir a la gente que pueden ser constituyentes los mismos que han creado este desorden y desastre de país que tenemos, donde el desempleo campea, donde la deuda pública ya desborda los parámetros de lo aceptable, donde el pueblo está agotado mentalmente, pero también económicamente, donde la población desempleada no cesa de crecer, la economía, la población que está en la economía informal es de más de 770,000 panameños, donde hay hambre, donde hay miseria, y sobre todo hemos pasado a ser el cuarto país de América Latina con la desigualdad en la distribución de la riqueza. Entonces, esas cosas no pueden seguir, porque dejar que eso siga así, ¿no? Creyendo que se debe reformar y no cambiar, es sembrar vientos para cosechar tempestades. Y los que amamos esta patria, los que queremos este país, no queremos que haya violencia. Sin embargo, los partidos políticos, la plutocracia y su gobierno están haciendo lo imposible para que en Panamá se dé un estallido social y ellos poder reprimir y meter a la población más miedo para que la población no pueda participar en todos los asuntos públicos, como está reconocido en todos los convenios internacionales que del 48 a la fecha forman parte del bagaje, diríamos nosotros, jurídico de la sociedad internacional. Profesor, magistral su clase y su explicación. Por lo que entiendo y por lo que explica, la Constitución como tal es ilegítima la que tenemos ahora mismo. Absolutamente, absolutamente. Yo soy abogado, pero no tengo su experiencia ni su conocimiento. Y esa cláusula de reforma es ilegítima también.
Entonces, lo único que quedaría aquí es aplicar una constituyente. Para ello habría que hacer una especie de llamamiento de tipo electoral y hacer una votación de la población para llamar si están dispuestos a una constituyente. Si no me equivoco, ese es el camino, ¿no? Es decir, venimos planteando en compañía de otros distinguidos ciudadanos la necesidad de un referéndum, porque en un referéndum toda la población mayor de edad puede salir a decir si quiere o no quiere una nueva constitución a través de una constituyente. Hay que consultar al soberano, y el soberano es todo ciudadano mayor de 18 años. En otra publicación que se llama Hacia una nueva constitución, hacemos el planteo, y esto ya tiene 3 años de haber sido publicado y divulgado, hacemos los planteamientos de lo que consideramos que debe contener una nueva constitución. Pero estos son solamente propuestas para que sean mejoradas, rechazadas, adendadas, en fin, para el debate, porque sin debate, apreciado Luis, no hay democracia. Y eso es lo que nos tiene estancados. Este es un país donde la población está sumida en un sopor cívico, porque aquí no hay espacios públicos para que la ciudadanía pueda desarrollarse y pueda conocer más y mejor sus derechos, ejercer su libertad y cumplir con sus deberes ciudadanos en todos los campos necesarios. Entonces, aquí se ha hecho todo para que el cuerpo social se enferme, para que el cuerpo social se atolondre, para que el cuerpo social se impaciente. Para ellos, porque los que siembran vientos son amantes de las tempestades. Usted no va a sembrar vientos si usted no ama la tempestad. Entonces, esta gente están ya de una manera, diríamos nosotros, una locura dionisíaca, porque todo lo que están haciendo, lo están haciendo para, como le voy a decir, crispar a la población. Eso que acaban de hacer con Panamá Ports, no tiene nombre. Lo que hicieron con las vacunas, que tenían negocios de vacunas en Coco del Mar, en Punta Pacífico, en Costa del Este, en una serie de negocios. Todas esas cosas tenían a la población, aparte pues de que, como usted debe saber bien, el alto costo de la vida en este país no tiene nombre. No, o sea, todo sube, las comidas, entonces la gente ya no está comiendo como antes. La vacunación no se ha hecho con la celeridad que se supone se podía hacer en un país de escasamente 4 millones de habitantes, ¿no? No hemos alcanzado un mínimo de vacunación para evitar más muertes. Tenemos 6.800 personas que han perecido por el COVID, ¿verdad? Entonces aquí hay 6.800 hogares donde hay un dolor que tampoco ha sido debidamente, diríamos nosotros, apoyado por parte de las autoridades del gobierno central ni los gobiernos municipales. Entonces, estamos frente a un gobierno indolente, que lo único que le interesa es sus dineros personales, sus riquezas. Aquí la plata se pierde. Aquí en 2 años este gobierno ha endeudado el país en más de 20.000 millones y ya veníamos arrastrando una deuda horrible con los gobiernos anteriores, a tal punto que hoy Panamá ha pasado a ser uno de los países que tiene una de las deudas per cápita más altas del mundo, ¿no? Un país que, de acuerdo con el Banco Mundial en uno de sus informes sobre la pobreza en Panamá, establece a página 16 romanos de ese informe, dice: Panamá es un país donde cada día los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos. Eso lo dice el Banco Mundial. Eso no lo dice Miguel Antonio Bernal, pero no les importa, porque ellos es la gula por el poder. Esta gente no quiere gobernar, ellos lo que quieren es disfrutar del poder, de sus prebendas, de sus ventajas, de sus privilegios, ¿verdad? Y sobre todo de las arcas del Estado. Entonces se han cogido el Estado para ellos, por eso es que les asusta una constituyente y por eso es que los paralelos, es decir, los que abogan por la paralela, han salido a convertirse en los curanderos de un sistema que tiene que desaparecer, ¿no? Doctor, la verdad es preocupante todo lo que nos cuenta.
Doctor, ¿dónde podemos conseguir los libros que nos mostró en pantalla? Los tiene usted en la librería Portobelo, que queda en Vía Argentina, en la librería cultural de Perejil, la librería de los Fraguelas, y también en las redes. Si usted entra en eso que llaman Google y usted pone Constituyente Miguel Antonio Bernal, y ahí le va a salir no solamente ese trabajo, sino también una serie de artículos que hemos venido publicando a lo largo de los años sobre la necesidad de una constituyente. No van a salir muchos artículos, y aprovecho para porque yo escribí durante 10 años en el periódico El Panamá América hasta que lo compró Martinelli. Y entonces cuando lo compró yo dejé de, o sea, antes que me echaran, yo dejé de escribir, pero estos perversos agarraron todos mis artículos y le cambiaron mi nombre. Así que si usted busca Miguel Antonio Bernal en la página del Panamá América de Pasa, borraron más de 1000 artículos, no borraron los artículos, borraron mi nombre. Entonces ahí sale, creo que le pusieron un nombre que Humberto Ortega. Entonces nadie sabe que ese artículo es de Miguel Antonio Bernal. O sea, es una cosa eso se llama falsedad ideológica que han perpetrado esos señores, y a pesar de que lo he llamado decentemente a decir que hagan la corrección, siempre se salen a la Martinelli con 4 patadas y 4 cosas y 4 vulgaridades que demuestra la irresponsabilidad que tiene. Yo me llevé, usted siempre me mencionó estas cosas y dice que nadie aprende por cabeza ajena, el dicho. Y en un caso que tuve en el sistema penal acusatorio donde yo demostraba con pruebas, los informes del Ministerio Público, que una persona había cometido violación de domicilio, que es algo que está amparado y es una cosa sagrada porque está en la Constitución. Cuando al final la jueza dice, no, señores, esto deben dirimirlo en la vía civil porque esto es más que nada algo civil. Y esto porque yo había pedido una audiencia de afectación de derechos en el caso. Yo le comenté el caso y yo me quedé porque, o sea, en ningún momento la jueza me dijo que lo que estaba diciendo no era correcto, sino que en la vía civil, si en el país no podemos proteger algo tan sagrado como la inviolabilidad de domicilio a nivel jurídico, estamos mal. Yo ahí me quedé preocupado, me quedé muy preocupado. La corrupción del sistema judicial es una cosa imparable, no tiene nombre. O sea, yo creo que, mire, y fíjense que lo voy a decir, aún en dictadura, lo que aquí en Panamá llaman administración de justicia funcionaba mejor que ahora. Todo el mundo sabía que los militares mandaban, y todo el mundo sabía que los militares levantaban el teléfono cuando tenían interés en algo, llamaban a cualquier magistrado de la corte y estos les lamían la bota. Pero ahora es mucho peor, porque esta gente está violando el debido proceso en todas sus manifestaciones y expresiones, y uno se pregunta a veces si el derecho que uno estudió ya murió, porque entonces lo que están haciendo es una cosa horripilante, por decirlo en términos muy delicados. Ahora, ¿qué pasa? Que como vivimos en una población, en una sociedad en que la mayoría, desgraciadamente, la mayoría de las personas no conoce sus derechos. Y al no conocer sus derechos, pues, estos les son violentados, les son afectados, les son burlados, y la gente no se da ni cuenta. No se da ni cuenta, porque si usted no conoce sus derechos, usted no se da cuenta cuando se lo están violando. Entonces, sí se han preocupado los partidos políticos, sobre todo, y la plutocracia, de que la gente viva en ese mundo de la ignorancia, y eso les permite a ellos entonces actuar con mayor impunidad. Por eso es que yo digo que el problema aquí en Panamá no es tanto la corrupción, porque para decirlo como lo dice la gente por ahí, bueno, corrupción siempre ha habido y habrá, sí, pero lo que más daño está haciendo es la impunidad, porque cada vez hay más corruptos porque se saben impunes, y actúan impunemente porque saben que no le va a pasar nada. Esa gente que montó ese centro de vacunación clandestino, ellos saben que no les va a pasar nada. Si el procurador recibió por la puerta de atrás a un ex magistrado para arreglar que no le pase nada a las personas que estaban en ese negociado
ni a sus asociados, ¿no? El otro que le encontraron 100 bolsas del plan solidario en su casa, muerto de risa, anda por ahí, de juerga en juerga. ¿Por qué? Porque se saben, o sea, la impunidad, usted no puede construir una sociedad democrática, mínimamente democrática, sobre la base de claudicaciones éticas. Y la impunidad es una vergonzosa claudicación ética de parte de quienes están llamados no solamente a administrar justicia, sino a crear las normas que permitan que la sociedad pueda vivir en libertad, en igualdad, en fraternidad, en aras de la felicidad, que es lo que después de todo tenemos derecho todos por igual el tiempo que permanezcamos de paso aquí en la tierra. Así es, profesor, tiene usted toda la razón. De hecho, le quería pedir, yo no voy a firmar este documento porque entiendo y sé que no está bien, porque usted me ha explicado anteriormente esto. Pero ¿qué es lo que nos queda a la población para lograr el cambio? Ya que tenemos una constitución ilegítima, el cambio sería entonces un referéndum para poder hacer el cambio. ¿Cuál sería su reflexión final para dejarnos, qué mensaje nos dejaría finalmente? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que tiene la población, la ciudadanía tiene la obligación de instruirse, porque usted no puede cambiar las cosas si usted no cambia. Y el primer cambio que tiene que tener la gente ahora mismo es conocer sus derechos. Y a través del conocimiento de sus derechos, usted está defendiendo el derecho suyo y el de los otros. Y tenemos que hacer la presión cívica, dejar de ser espectadores, ser actores y ejercer la presión para que aquí se llame a un referéndum, que es la vía más democrática de consulta, ¿verdad? Para que la gente diga si quiere o no, porque usted no puede sustituirse al pensamiento. Yo puedo, como de hecho lo vengo haciendo, promover una constituyente, pero yo no puedo obligar a que la gente esté de acuerdo conmigo si no se hace la consulta necesaria para que la mayoría sea la que decida. Tiene que haber un referéndum. Ese referéndum se puede convocar así como el Toro convocó un referéndum cuando él quería reelegirse inmediatamente. La Asamblea aprobó la ley por órdenes de él y llamaron a referéndum. ¿Por qué no se puede exigirle a todos estos zánganos que están en la Asamblea, todos estos que tienen eso lleno de botellas, a que aprueben una ley en respeto a la dignidad ciudadana y que se nos diga si queremos o no? Esa sería la vía más apropiada. Ahora, ante la negativa de querer permitir la participación ciudadana, pues me temo que esto va por mal camino y que en cualquier momento aquí se va a dar lo que yo llamo un 9 de enero para adentro. Es decir, así como ha estallado en otros países, mire lo que está pasando en Colombia, mire lo que pasó en Chile, mire lo que está pasando en otras latitudes. Nosotros no vamos a hacer excepción. Nosotros, pero lastimosamente, así como la gente no conoce sus derechos, la gente no tiene los medios para hacer que se le respete su dignidad y su opinión. Entonces, esta gente son los que tienen los hierros y ellos están entrenados es para salir a reprimir, como ya lo vienen haciendo. Usted ve que ahora si salen 4 mujeres en Chilibre a pedir agua, porque no les llega el agua, les mandan 80 antimotines. Todo es represión, no hay diálogo, no hay conversación, no hay una autoridad civil, un alcalde que vaya a hablar, un representante, no. Entonces, esa remilitarización que está viviendo el país, que yo la veo con mucha preocupación. Antes, cuando estaba la dictadura, porque los panameños, como usted sabe, somos de memoria corta. Aparte que aquí no hay memoria histórica ni colectiva y muy pronto no va a haber ni siquiera memoria individual en la mayoría de la gente. Pero cuando aquí estuvo la dictadura, había solamente 13 coroneles. 13. Ahora hay 400, solo que no se llaman coroneles. Se llaman comisionados y subcomisionados. Eso vamos a pagar caro porque este país no se justifica que se le haya dado prioridad a la remilitarización y no a la educación. Que se le haya dado prioridad a los privilegios que disfrutan estos señores, a darle a los niños y a los ancianos los cuidados y los mecanismos para que puedan vivir en sociedad con la seguridad ciudadana que todos tenemos que tener desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, yo creo que hay que exigir el referéndum, no dejarse engañar por los paralelos, porque eso es un engaño.
Entonces, esa gente no quiere ni siquiera debatir, Luis. Ellos no quieren ir a ningún debate, ellos andan por allá desacreditando y despotricando y engañando. Este país necesita debate. Decía Benjamin Franklin, el choque de ideas es el que nos permite escuchar los sonidos de las campanas de libertad. Entonces, es preferible el arma de la crítica que la crítica de las armas. No podemos dar paso a la violencia, porque este es un país que tiene que salir adelante, pero por las vías más participativas, más pacíficas y más populares, sin los atajos y sin las represiones que cocinan los que hoy venden con engaño, con cantos de sirena a la población, la idea de que no hace falta una nueva constitución. Profesor, ha sido la verdad un gusto y una clase de la cual me nutro personalmente. Una información muy valiosa, le agradezco su tiempo. Los que no saben o no conocen, que no creo que sea muy poca gente que no lo conoce, el profesor Bernal en la dictadura militar sufrió un ataque que casi le cuesta la vida por atreverse a decir verdades y denunciar. Salía con un megáfono en las calles cuando le quitaron su programa de radio. Es una persona en Panamá muy conocida por su valentía. Y yo lo felicito de parte de mi generación y de parte de todos los que apreciamos su lucha, porque su lucha fue parte de lograr esta libertad que tenemos ahora, con sus efectos y con todos los problemas que hay, pero ha sido parte gracias también a su aporte, profesor. Antes de terminar, voy a dejar su Twitter, el link de su Twitter, una pequeña biografía de usted en la descripción del video, y también voy a dejar el link del documental que hicieron de usted, Centavos de Dignidad, que es algo muy interesante para que el que no lo conoce lo pueda ver. Doctor, muchísimas gracias. Me despido con un saludo o alguna palabra final, doctor. Sí, como no. Antes que nada, agradecerle infinitamente la oportunidad de conversar con usted y con su distinguida audiencia sobre temas que nos son caros, que nos son necesarios, y poder brindar la exigencia de que se nos deje a los panameños decidir qué queremos. Ya los tiempos que decurren no son tiempos para imposiciones. Es inadmisible que una sociedad esté viviendo con una constitución impuesta hace 50 años. El mundo es otro. El mundo es otro. Y si no queremos irnos en cuanto ha cambiado el mundo del 68 para acá, veamos lo que ha cambiado del 89 para acá, para que nos demos cuenta. Cuando el 89, porque fue la fecha de la caída de la dictadura. El mundo es otro, ha cambiado políticamente, geográficamente, económicamente, culturalmente, socialmente. Y nosotros los panameños entonces vamos a seguir en el furgón de cola. Tenemos que tener un poquito más de dignidad, pero sobre todo creo yo que esta se va a lograr conociendo nuestros derechos, defendiendo nuestros derechos y sobre todo siendo dignos, que es lo más precioso que tiene el ser humano para poder disfrutar de su libertad, porque libertad sin dignidad no es libertad. Gracias. Ha sido un placer y un honor poder entrevistarlo. Gracias, Luis. Muchas felicidades.